Vemos imágenes de algunos presidentes de América Latina el pasado miércoles 24 de junio, reunidos con el Fondo Monetario Internacional y con el Banco Mundial. Estaban en esta videoconferencia varios presidentes pidiendo dinero, ojo, a instancias del gobierno de España. ¿Qué es lo que tiene que hacer España frente a los gobiernos de América Latina? Simple y sencillamente arreglar la reunión para que se sigan endeudando con el Fondo Monetario Internacional, con el Banco Mundial y con todos estos organismos depredadores, rapaces en contra de los pueblos latinoamericanos. España de vuelta al colonialismo. Pedro Sánchez buscándole un espacio en estos países a las empresas españolas que están siendo expulsadas de México y de otros países por ser ampliamente corruptas. Una nueva forma de colonialismo. No les importa la prosperidad de los pueblos de América Latina, les importa que esos presidentes que estaban en esas videoconferencias se endeuden, que vayan de nuevo a las deudas con el FMI y el Banco Mundial. Muchas gracias por estar viendo este video. Si se suscriben al canal, denle clic a la campanita para que les notifique cuando haya nuevos videos disponibles. Gracias por toda su confianza. Todos conocemos cómo actúan el Banco Mundial y cómo actúan el Fondo Monetario Internacional. No es una gran novedad, lo hemos visto a lo largo de los años, de las décadas. Dan préstamos, pero exigen a los países condiciones para oprimir a sus pueblos. Lo acaban de hacer en Ecuador, donde Lenín Moreno ha pasado unas reformas verdaderamente salvajes en contra del pueblo, en contra de las clases populares para satisfacer al FMI. Pero también el fondo se mete por todos lados. Por ejemplo, veíamos apenas a mediados del mes de junio que le prestaban 594 millones de dólares a Guatemala para atender la pandemia, pero a cambio obviamente de las medidas que ya todos conocemos. ¿De qué se trató esta interesante reunión? Porque fue una especie de pacto de sentarse en la mesa a instancias de España para que los pueblos se sigan endeudando con estos organismos. Bueno, líderes latinoamericanos y de España pidieron a los principales financistas mundiales alternativas para acceder a créditos que ayuden a evitar un desplome económico de la región. Ese fue el argumento bajo el que se reunieron a instancias, a convocatoria de Pedro Sánchez, el presidente de España. Estuvieron ahí el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. España argumenta que es necesario flexibilizar algunos requisitos que complican el acceso a los fondos multilaterales por parte de algunas naciones. Esta es una verdadera trampa. Ahora vas a poder acceder al préstamo, pero al final de cuentas acabarás debiéndole al FMI. ¿Quiénes acudieron a esta cita? Los mandatarios de Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Perú, Paraguay, República Dominicana, Uruguay y Barbados, que ostenta la presidencia rotativa de la Comunidad del Caribe, el CARICOM. ¿Quiénes no estuvieron? No estuvieron México, no estuvieron Brasil y no estuvieron Venezuela. Una alta funcionaria del Ejecutivo español dijo en ese momento que la convocatoria estaba abierta para el que quisiera estar en el encuentro. Eso es lo que se sostuvo, pero las dos principales economías de América Latina desairaron y ya les diremos por qué en unos momentos más. Llama mucho la atención que la convocatoria fue de España. No se le permitió a ningún presidente emitir video o alguna declaración pública respecto de lo ocurrido, pero sí se le permitió a Pedro Sánchez, el español, lucirse por completo con un discurso que difundió ampliamente para hacer quedar bien a España. Ojo, porque les interesa que las empresas españolas puedan meterse ahora que se les están cerrando las puertas en otros lados. Esto es lo que decía Pedro Sánchez. Y porque, como todos los presentes saben, el nivel de renta de un país no es una fotografía fiel de las desigualdades que sufren sus poblaciones, y esto supone una clara desventaja a la hora de beneficiarse de los instrumentos tradicionales de las instituciones financieras internacionales. Por eso, creo que es necesario que las instituciones financieras internacionales y regionales desarrollen respuestas adaptadas a las necesidades de la región, sin hipotecar el futuro de las generaciones futuras, y debemos afrontar ese futuro evitando los errores del pasado. Si estamos reunidos... La realidad es que de esta reunión no resultó grandes cosas. Hubo incluso una declaración que emitieron
Aquí está, Juntos por una Respuesta para América Latina y el Caribe. Es una declaración en términos generales. Al final dice que van a ampliar el margen fiscal mediante préstamos de largo plazo en condiciones adecuadas. También señalan garantizar la liquidez, facilitando el acceso a líneas swap de divisas, emitiendo y reasignando derechos especiales, entre otras cosas. Lo importante y lo significativo es el hecho de que España quiera poner de nuevo a los países que colonizó hace siglos a disposición de los organismos rapaces, una especie de monarquía nueva, una especie de colonialismo. Aquí vemos algunos de los presidentes. Abdo, el paraguayo, está aquí. Vemos que Alberto Fernández, el argentino, sí acudió, es muy aliado de México, acudió a esta videoconferencia porque pidió el alivio inmediato de la deuda para los países pobres. Recordemos que Argentina está muy golpeado por la deuda. Aquí vemos a Vizcarra, el peruano, estaba en la reunión, y aquí tenemos ya la videoconferencia. Miren ustedes quiénes estuvieron: Pedro Sánchez, Danilo Medina de la Dominicana, Luis Lacalle de Uruguay, y vemos por en una esquina Cristalina Georgieva, la del Fondo Monetario, la que estaba ahí para condenar a todos estos países. Participó también la CENPAL. Vemos a Iván Duque, al colombiano, a Lenín Moreno, muy rapaz, entre otros. Esta fue la reunión que se llevó a cabo. ¿Cómo actúa el Fondo Monetario Internacional? No hay que perderlo de vista en ningún momento. El FMI fomentó mucho las cuarentenas. Ahora salió esta semana diciendo que precisamente por esas cuarentenas la economía de América Latina cayó un 9,4%. Eso es lo que ellos estaban diciendo, pero ojo con lo que estaban haciendo este viernes 26 de junio. Aunque saben que América Latina cayó 10%, saben que van a ir a prestarles dinero a ellos, y por eso estaban diciendo este viernes que los países de Latinoamérica y el Caribe deben ser cautelosos al reabrir sus economías. Es decir, de nueva cuenta el Fondo Monetario Internacional estaba pidiéndole a los países que sigan en las cuarentenas, sabiendo de antemano todo lo que ha dañado estas cuarentenas. Es lo que estaba diciendo el director del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI, Alejandro Werner, en una rueda de prensa que dio en Montevideo, señalando estas ¿Por qué no acudió Brasil? Brasil no acude porque Jair Bolsonaro es de derecha y no coincide con España, con el gobierno izquierdista, supuestamente izquierdista, de Pedro Sánchez. También no acude a esta reunión, por ejemplo, no vimos a la boliviana, a Yanina Áñez, a la usurpadora, porque ella tuvo este conflicto a finales de diciembre con diplomáticos de México y con diplomáticos españoles, incluso los expulsó, y España también expulsó a diplomáticos bolivianos como una retaliación. Finalmente han señalado que las cosas se van a componer un poco. ¿Por qué no acudió el presidente mexicano? Porque el presidente mexicano López Obrador está luchando en una lucha despiadada contra las grandes empresas españolas que habían acaparado el sector energético en México a base de contratos corruptos, a base de sobornos. En este sentido se encuentra Iberdrola, una empresa que tiene más de 16 plantas de producción de energía eléctrica en México, a las cuales el presidente le está exigiendo renegociar los contratos. Iberdrola al principio no quiso y le desató una campaña, pero ahora ha enviado una carta al presidente mexicano diciéndole: sí queremos negociar, queremos un acuerdo. El presidente mexicano también ya corrió a la española OHL, que fue la gran favorita en el sexenio anterior, el del priista Enrique Peña. Por lo tanto, el presidente López Obrador está en esta disputa con los españoles, incluso ha criticado la corrupción del rey de España, así lo ha hecho él saber, que tuvo contratos corruptos con estas empresas españolas, así que la situación no está para nada bien entre estos países, y de ahí que no haya ido. Esto es lo que explicaba el presidente López Obrador: estamos en contra del colonialismo, es lo que él decía. México ya no es tierra de conquista, el mensaje para España. Entonces va a haber arreglo, ¿sí? Esta carta es con ese propósito de que quieren un diálogo. Me están pidiendo incluso una entrevista. Quiero que primero los atienda la secretaria de Energía y el director de la Comisión Federal de Electricidad, pero ya, basta. Que se entienda bien, que se escuche fuerte y lejos. México no es tierra de conquista. No van a venir a saquearnos.
Se acabó eso. Importante las palabras del presidente mexicano que contrastan con el nuevo intento de España de regresar a influir en América Latina y poner a los países a disposición del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional. Una nueva manera de colonialismo. Muchas gracias por ver este video.